Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos en La Otra Cara, 21 de mayo, Día de las Glorias Navales. Hoy día tenemos a la diputada Gael Yoimans, de Convergencia Social del Frente Amplio, que la queremos conocer más a fondo y conocer lo que está pasando en su sector en estos momentos, que falta menos de un mes para comenzar la segunda convención constitucional. Yo, antes de saludarla, quiero contarles que Gael Fernanda Yoimans Araya nació en Rancagua y estudió básica y media allá. Y nació el 4 de diciembre de 1988. Es abogada de la Universidad de Chile, titulada el 2019, si no me equivoco. Sí. Y diputada del partido Convergencia Social, el mismo partido del cual pertenece el presidente Gabriel Boric. Y es diputada desde el 2018 por el distrito 13. Inició su actividad política durante sus años de estudiante en enseñanza media, allá en Rancagua, militando en las Juventudes Comunistas. En 2017 participó en la fundación del Frente Amplio y fue dirigente nacional del mismo conglomerado. Hoy, en segundo periodo como diputada. El primero en representación de Revolución Democrática, que también pertenece al Frente Amplio, y en este segundo periodo subió por el Partido Convergencia Social, del cual también fue presidenta. La primera presidenta. ¿Ah? La primera presidenta. La primera presidenta, partido, sí. ya. En marzo de este año se convirtió, esto es lo que más me gusta a mí, en marzo de este año se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Hacienda, un lugar pero siempre ocupado por hombres. Bueno, muy bienvenida, Gael. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahí hay varias ¿Errores? historias. No, ya. para nada, Corrige, para nada. No, lo único que, claro, efectivamente, yo fui en el fondo, Partido Revolución Democrática en el primer periodo nos prestó su casa para poder ir, pero yo militaba en ese momento en Izquierda Libertaria, que luego fue uno de los movimientos que conformó Convergencia Social. Perfecto. Eso solamente. Ya. Si tú naciste en Rancagua y estudiaste en Rancagua hasta cuarto medio, ¿por qué no te presentaste a diputada por la sexta región o por la provincia en la cual tú vivías? Me llamó la atención. Sí, no, porque después de que yo me fui de Rancagua, me fui de la ciudad, me vine a estudiar a Santiago, y mi familia también se fue. Mi familia se fue primero a Valparaíso y luego se fue a Santiago, y nosotros estábamos viviendo en la comuna del Bosque. Y ya en ese momento llevaba como 5 años viviendo ahí, en la comuna, y por lo tanto decidí ir en la comuna en donde estaba viviendo. Perfecto. Y luego otra cosa, que viendo tu biografía, porque aquí preparamos la entrevista, que tú estudiaste primero, o sea, Derecho en la Universidad de Chile, pero te demoraste muchos años en titular. Así es, sí. ¿Muchos? ¿Cuántos? Mira, yo salí, de hecho no me demoré en egresar, yo egresé en los años correspondientes, egresé de hecho, ya también se me olvida pero fueron más la de 10 fecha, años. pero 2011 yo, o sea, no, terminé. Lo que pasa es que, bueno, como estuvimos en paro 6 meses, 7 meses en Derecho durante el 2011, terminé egresando el 2012, pero dentro de los 5 años de la carrera. ¿Ahí conociste a Gabriel Boric? Sí, conocí a Gabriel Boric, a Gonzalo Winter. Bueno, con quien soy muy cercana es con Gonzalo porque lo conozco desde que los primeros años de la U. ¿Y tú egresaste cuándo? Yo egresé a principios del 2012. ¿Y por qué te titulaste el 2019? Me llamó la atención. Sí, bueno, primero porque tuve que trabajar por situaciones de mi familia. Procuré judicialmente, que es lo que uno hace siendo estudiante de Derecho, y de ahí se empezó a alargar, se alargó porque, bueno,
Esas cosas, bueno, y de hecho tampoco lo puse eso creo que no está en la biblioteca del Congreso, que tiene nuestra bibliografía por ¿Mm? lo mismo, porque, bueno, son trabajos que uno hace y se dedica un largo tiempo. Y eso me dificultó el poder primero estudiar para el examen de grado, porque requiere Es terrible. concentración absoluta ¿Lo pasaste a y la primera? no, Ya, a la a la segunda. segunda lo pasé. Ya, porque se puede hasta la tercera. Sí, yo lo pasé a la segunda y lo di al Bueno, fue después de ese periodo y además, bueno, junté algo de plata, entonces eso me permitió pagar ahí unos Ya, cursos, así que bueno, ya, esas eso. fueron las razones, digamos. Sí, en No razones porque te económicas. No, arrepentiste, ya, te para gusta lo que nada. estudiaste. Me gusta lo que estudié, aunque bueno, lo estudié también pensando en cómo se ligaba políticamente y cómo podía hacer política, cuáles eran las herramientas que yo Ya, requería para poder hacerlo. Porque la política es lo que me ha gustado desde más niña. claramente, porque ya en la media Sí, estaban las juventudes comunistas. sí, estuve un Y tiempo no es normal que ya uno ya esté militando en media, o en sea, media. no es lo típico. Claro, ahora yo diría que mi militancia fue en el movimiento estudiantil. Ya. Esa es mi escuela política. De hecho, también en la universidad estuve en el Frente de Estudiantes Libertario, estuve en un colectivo que ahí conocí también a Gonzalo Inter en un ¿Nunca le colectivo recomendaste de la a Gabriel universidad. Boric que se titulara? No, yo creo que esas son decisiones que Ya, pero súper nunca, porque personales. uno es amigo y decir, yo también tenía amigos y decía, oye, ya, pero termina la cuestión, no sé. Es No, que, bueno, cada uno ahí decide los caminos. Además, me parece que igual en el caso de Gabriel, del presidente, igual es distinto. Él entró, o sea, todo fue muy rápido. Primero fue presidente de la FECH, luego fue al tiro candidato y entró al Congreso inmediatamente y de ahí ya, empezó todo ya, como una rápido, rápido, vorágine. rápido. Y uno estando en el Congreso y en la No vida podía política estudiar es una, imposible para estudiar, estudiar para el examen de grado. O sí, sea, yo de verdad le hago un monumento a alguien que, ¿qué lo puede hacer? que lo logre, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ya yendo a la política contingente, después de las elecciones del 7 de mayo, ¿usted quiere que te tutee o te trate usted? No, tuteame. Ya. Sí. Dijiste en el diario Mercurio que hay que insistir en implementar el programa, ¿ya? Del gobierno, pero que una de las razones por las cuales les pudo ir mal es porque comunicacionalmente las cosas no se habían hecho bien, Ujú. ¿ya? ¿Qué han hecho en este gobierno que no han sido eficientes comunicacionalmente? ¿Qué es lo que Mira, no se ha sabido hechos? ¿Qué no se ha sabido enumerar? Que comunicacionalmente hay problemas. a mi juicio hay una agenda de seguridad que ha demostrado el gobierno compromiso en avanzar en varias materias en donde, pongámoslo así, hay una deuda del Estado, ¿cierto? Y se ha llegado a acuerdo en esa materia y a mí me parece que no se ha mostrado el camino, ¿cierto? Que en ese sentido se tomó la decisión política por parte del gobierno y de toda la coalición de gobierno de seguir, de ponerlo dentro de la agenda prioritaria. Ya, Porque se nos cuestiona una y otra vez, ¿cierto? Entonces, si se nos cuestiona una y otra vez o no hay credibilidad, ¿cierto? Respecto al compromiso en materia de seguridad, hay un problema, ¿cierto? Ya sea por nuestra historia, ¿cierto? Por los dichos anteriores, por qué sé yo, y que yo creo que también harto de la mala comunicación también tenía que venir con eso, ¿cierto? Porque, ya. a ver, Pero esta cuando... semana, Gael, el Senado, a prueba de dignidad, en el Senado no se ha mostrado a favor del tema de Ah, agenda de seguridad. del proyecto de Claro, y todas esas usurpación. cosas. Es Entonces, que, bueno, hay proyectos y proyectos, ¿cierto? Digámoslo así. Hay proyectos en donde el Frente Amplio, y lo ha mostrado continuamente, un compromiso en avanzar independiente de que generen resquemores en algunos parlamentarios, por ejemplo, los estados de excepción o la infraestructura crítica, que son proyectos de ley que yo no te podría decir, mira, que no incomodan a algunos ya, pues parlamentarios. entonces no es un problema comunicacional, pues, Gael, porque la SECOM no puede hacer magia, digamos. O No, sea, claro, yo no estoy o sea, a pidiendo ver, magia. claro, porque Sí, tú no, sí dices, entiendo. nosotros estamos por la seguridad, pero la seguridad en algunas cosas. Lo que pasa es que, ¿cuál es la propuesta de seguridad?
que permite responder realmente, ¿cierto?, a el problema que tenemos, a las redes clientelares de narcotráfico que hay detrás, a desarmar las bandas de criminales. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Es mediante proyectos de ley como los que se han presentado hasta la fecha? Por ejemplo, yo recuerdo uno en el periodo pasado que se tramitó rápidamente, que era el de los portonazos. Con ese proyecto de ley disminuyeron los portonazos. Hay que ver cuál es la efectividad de las medidas que se toman. Entonces, y en ese sentido creo que más bien a eso apunto cuando hablo de un Claro, problema que hay que buscar comunicacional. las leyes precisas, dices tú. Exacto, Ya. y ahí... Pero la gente, tú tienes que entender, comunicacionalmente hablando, que la gente no sabe distinguir entre una ley que va a eso, otra ley que no. La gente une. El colectivo no distingue entre aprobaron esta ley o no aprobaron esta ley. Y la gente lo que está viviendo en el día a día es que la asaltan, que hay terrorismo, que matan, o sea que en Chile hay 4,5 asesinatos al día, Así es, sí. etcétera. Entonces, tú me dices, hay leyes que sí, hay leyes que no. La gente en el sur está pidiendo a gritos que se acabe con el terrorismo, y aquí se cumplió un año de estado de excepción, de emergencia, pero se solicitó que hubiera estado de sitio, por ejemplo, y se dice no a eso. Entonces, la gente se queda con eso. Claro, no, pero por eso ahí la pregunta es, por eso digo que hay un dilema comunicacional. ¿Por qué? Porque las soluciones que se plantean, si uno no está de acuerdo y plantea otra propuesta alternativa, y aún así no se ve compromiso, hay un problema de cómo nosotros comunicamos las medidas o cómo se comunica el debate, ¿cierto? Porque es distinto que uno diga, a ti no te interesa este tema, no está dentro de tus prioridades, a que uno diga, tú estás planteando una propuesta que yo no estoy de acuerdo y que podemos disentir. De eso se trata también el Congreso, ¿cierto? De buscar puntos de deliberar, ver cuáles son las propuestas que mejor responden, ¿cierto?, al problema. Y en eso creo que también hay que trabajar con evidencia. A mí a veces, y esto lo digo incluyéndome, uno, mediante la presión social, puede presentar proyectos de ley para tratar de responder en un titular, ¿cierto? Pero, ¿cuánto de eso realmente se va a hacer cargo del problema? Entonces, creo que hacia allá hay que apuntar, a que en el caso de los legisladores y legisladoras, respondamos de manera responsable, ¿cierto? Que veamos con evidencia y también escuchando expertos. O sea, perfecto. Pero en ese sentido, la votación del 7M, en que la derecha es la votación de la derecha más alta en la historia de Chile, republicana, en el año 1932, Alessandri ganó con un 54% de los votos, aquí sacó el 58%, te demuestra, porque me imagino que toda esa gente no es de derecha. no, no, claro. Entonces, eso te demuestra que la gente quiere más dureza en el tema seguridad, y la izquierda en general, la izquierda dura, a la cual tú perteneces, no les gusta. O sea, se ve que algo a contrapelo, ¿ya? Es como es que, a la derecha hablando del medio ambiente, ¿me entendí? O sea, entiendo, no, sí, por eso. No son los caballitos de batalla. Entonces, pero yo quiero saber por qué ese contrapelo con el tema de la seguridad. ¿Cómo no van a querer un país ordenado? Pero sí lo queremos, es que ese es el problema, entonces, es el problema, porque en el fondo a ver, el objetivo es el mismo, ¿cierto? Un país tranquilo, que la gente pueda llegar a su casa, que no esté pensando que la van a asaltar. O sea, todos queremos eso. Yo obviamente que lo quiero. El tema es que mi propuesta para llegar a ese objetivo no es la misma. ¿Y cuál es tu propuesta? Nuestra propuesta es, por ejemplo, y se ha ido implementando, dotar a las policías de más herramientas. Y para eso no es necesario un proyecto de ley, ¿cierto? Para eso no es necesario inventar nuevos tipos de ley. Ahora, en algunos casos sí, y que lo hemos hecho. Por ejemplo, en materia de secuestro, se presentó un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, avanzamos. Pero lo que vemos es que lo que más se necesita es gestión, es administración, es también hacer cambios en materia esto de lo que hablábamos nosotros de reformas estructurales a Carabineros. Creemos que todavía se mantiene
esa necesidad, ¿cierto? De modernizar, de poder tener transparencia y control de los recursos fiscales que manejan O ellos. sea, ustedes piensan en un ataque a la violencia, al terrorismo, a todo, combatiéndola, pero no eh, tratando de que no exista, digamos, o sea, de bajarla, de, ¿cómo se dice la palabra? De Y- anteponerse. Claro, o Eh, sea, a por ver, ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Claramente el narcotráfico nos está tomando como país. ujú, Yo creo que estamos de acuerdo. En las cárceles, Gendarmería, el año pasado, eh, le quitó a internos 25.000 celulares. ujú, La población penal es de 44.000. O sea, más de la mitad de los internos tienen un celular. ujú, Y los negocios de narcotráfico se manejan desde adentro hacia afuera. O sea, el claro, narcotráfico trabaja igual, ¿no es cierto? claro. En la mayoría de los países que piensan, hay antenas que inhiben la señal de celular en las Ujú. cárceles. Desde el 2011, y no estoy diciendo que este es un problema del presidente Boris, estoy diciendo, desde el No, esto es un problema de 2011 Estado, de todas formas. eh, se trató de hacer esto. Y no que alegó la gente, la vecina, que a mí también me friega Le el celular, afecta. ya. Pero en los otros países no le afecta a la vecina. O sea, la tecnología está. Llevamos más de 10 años y Y todavía todavía no no. hay. ¿Por qué a ustedes, por ejemplo, no se les ha ocurrido presentar ese proyecto de ley? Y ahí, perdón, Ujú, estaríamos bajando la delincuencia y el narcotráfico. O sea, me atrevo a decir a más de la mitad. claro. Pero, a ver, una duda, no, yo ¿Mm? creo que para poder implementar algo así no es necesario un proyecto de ley. Que, bueno, eso es otra cosa. Por Lo, eso digo, hay harto de gestión administrativa, hay proyectos pero de ley que, pero a yo ver, tengo total, o pero sea, este año hay un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley presentado como por octava vez del tema de las antenas por los celulares en las cárceles. yo estoy totalmente disponible a Ya, ¿y por aprobarlo. qué no vemos esa noticia? ¿Por qué no vemos que el presidente Boric anuncie eso? Y Yo, eso es barato de todas formas. en comparación a lo que se evita de todo lo que se gasta en policía, en gente Claro. asesinada, en no sé qué. Entonces, ¿dónde está la inteligencia política ahí? Mira, son varias medidas que se pueden tomar. Yo creo que en esto se ha trabajado en base a acuerdo. Hay temas en los que hemos avanzado. O sea, podríamos seguir avanzando y yo en eso también veo disposición de la ministra Toá. Me quedó claro además en la interpelación, esas fueron sus respuestas. O sea, si hay más en lo que podemos seguir construyendo conjuntamente, podemos hacerlo. ¿Tú estarías dispuesta, por ejemplo, a presentar un proyecto de ley con eso o el proyecto de ley que de todas está, formas, el proyecto de ley que ya está, de apoyarlo, no tengo ningún pero de problema. forma activa, ¿no? De que Sí, cuando lo vayan a ver, que puede ser el próximo año, porque así son los proyectos de así ley, digamos, funciona, claro. sí. O sea, tú harías un acto concreto con tu bancada o tú, no sé qué, una conferencia de prensa, algo en el que anunciarías que van a pedir urgencia al presidente en un proyecto así. Sí, yo no tengo problema, o sea, a mí me parece razonable. Y de hecho, es más, creo que hasta lo hemos conversado en la bancada, si no me equivoco, ya sobre este tema. Entonces, y también hay otros, o sea, por ejemplo, Pero ¿por cuando qué ya no hablamos, lo han hecho? Es que, sí, perdona, yo te yo estoy entiendo. tratando de entender a la gente. La gente está, es que lo estamos viendo, es que ya no sigamos, estémoslo viendo. Si el diagnóstico está. El Claro, tema pero es ese es una de actuar. las medidas. No, 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 sí, está bien, pero yo he visto que hemos actuado, o sea, eso lo quiero dejar claro. Se puede hacer más siempre, siempre, y por eso hay que tener disposición a escuchar ideas, a implementar. Estoy de acuerdo, pero de que se ha avanzado, lo hemos hecho. O sea, acabamos en el Congreso esta semana de aprobar un proyecto que tuvo un amplio acuerdo que tenía que ver con tener la posibilidad de meterse, ¿cierto?, a abrir el secreto bancario para perseguir cuál es la ruta del dinero, porque los narcotraficantes también tienen quienes los financian. Entonces, en ese Claro, sentido, se ha avanzado. Yo quiero pero transmitir lento. eso. Lento en el sentido de que tenemos una deuda gigante hacia atrás. O sea, y ese es el problema. Ahora Ya. tenemos que avanzar más rápido porque se tenía que haber avanzado así con anterioridad. Y de hecho es más, yo creo también que es importante avanzar en otros proyectos de ley. Esta semana presentamos uno como bancada para impedir
que aquellos que fueron condenados por delitos de violencia intrafamiliar puedan ser portadores de armas de fuego. Lógicamente, o sea, un sujeto que fue condenado por violencia intrafamiliar es un peligro que pueda ser Ya, por ejemplo, eso no estaba en la legislación, no estaba esa prohibición. Y son cuestiones que tenemos que también verlas, o sea, por eso tenemos una arista, un plano súper grande. Pero hay que priorizar, Gael. De todas formas, hay que buscar lo más importante y después ir más al detalle. De todas formas. O sea, creo que en eso falta, yo creo, ¿estás de acuerdo en que falta inteligencia política? Sí, y entramparse en debate, o sea, mira, a ver, yo soy crítica también y podemos ser autocríticos en esto, es cierto. En el Congreso a veces nos entrampamos en discusiones, en sesiones, tenemos proyectos de resolución. Yo ya de verdad estoy hastiada de la cantidad de proyectos de resolución que se presentan, que se aprueban, proyectos de resolución que le quiero comunicar a todos que no son proyectos de ley, son solicitudes que se hacen y hay miles que se acumulan y que aprobamos. ¿Solicitudes de quiénes? Solicitudes que hacen los parlamentarios hacia el presidente de la República para que presente algún proyecto de ley o haga alguna gestión. Eso es absolutamente ineficaz. O sea, presentamos eso y queda ahí en el cajón del recuerdo. Porque ¿Cuánto tiempo ocupa de una sesión? Todos los finales de sesiones tenemos un espacio para votar. Por lo tanto, o sea, si le acumulo la cantidad de horas del año que terminamos utilizando en eso, es grande. Más en eso, en esa de resolución o en proyectos de ley. ¿Se ocupa más tiempo? No, proyectos de ley, sí o sí. Pero, y ese otro tema que uno podría criticar del sistema, ¿cierto? ¿Por qué todo tiene que pasar por proyectos de ley? O sea, hay cuestiones de gestión que uno debería decir, ya, pues que funcione esto mejor, ¿cierto? No es necesario que nosotros nos juntemos a legislar una cosa así de chiquitita para que ande la máquina. O sea, hay cuestiones de gestión que andan mal. Y eso creo que también hay que ir revisando. Un ejemplo concreto. Por ejemplo, los proyectos de ley que, bueno, voy a dar un ejemplo súper concreto. Nos han solicitado porque las municipalidades, como son corporaciones, ¿cierto? No, bueno, hay algunas que no le han pagado el sueldo a los profesores, por darte un ejemplo. Y tenemos, para poder fiscalizarlas, esto es un tema, porque finalmente, si no le pagan los sueldos a los profesores, tengo un caso en la municipalidad de Ancud, no le ha pagado el sueldo a los profesores, el sueldo de marzo, no se lo pagó. Imagínate para un profesor no tener el sueldo. Para cualquiera. Entonces, tenemos que presentar un proyecto de ley. ¿Para qué? Para que se pueda pagar y que lo que se le pase desde el Ministerio de Educación para poder pagar no lo financien y no lo ocupen en otra cosa, sino que lo ocupen, ¿cierto?, en el pago ¿Y cómo de la educación. Sí, imagínate, ridículo. ¿Y cómo debería ser que el Ministerio de Educación directamente viera ese problema? O sea, primero, a mí me parece que la fiscalización hacia los alcaldes y alcaldesas debe ser mucho más regularizada, ¿cierto? El poder que tienen los concejales, pocaso. Digamos además que la mayoría de los concejales hace otra pega, además de ser concejal, porque no le alcanza el sueldo, o sea, le pagan, no alcanza. Sí. 700.000 pesos. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones reales para poder fiscalizar a los municipios que hagan su trabajo? Entonces, ¿quién lo debe hacer? Yo creo, primero, que hay que dar condiciones para que los concejales puedan tener esa función. Como los diputados, nosotros fiscalizamos, ¿cierto?, al gobierno central. El fiscalizador debe tener condiciones reales. Y lo otro, en la Contraloría también debemos fortarlecerla. Yo creo que en esto debería haber un acuerdo. Claro. Perfecto, me están matando. Ya, sí, lo siento. Comerciales hace como 18 minutos. Estamos conversando con Gael Joymans, diputada de Convergencia Social. Vamos a una pausa y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara, conversando con la diputada Gael Joymans, diputada de Convergencia Social del Frente Amplio. Pero antes de seguir con ella, les quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Bueno, cambiando de tema, tú en el 2020
siguiendo hablando de política, dijiste que en Radio Universidad de Chile el neoliberalismo en Chile no es solo Pinochet y Piñera, también fue Ricardo Lagos, y de eso tienen que hacerse cargo. Por otro lado, tú has reiterado varias veces que en el estallido social Chile despertó con una mayoría transformadora, ¿ya? También has dicho textualmente, el estallido de octubre no solo dijo que este era un gobierno mezquino, miserable, violador de derechos humanos, también dijo que en estos 30 años no es solo Piñera, sino que los 30 años. Dos preguntas al respecto. ¿Reconoce alguna concreto? ¿Reconoce alguna política pública positiva realizada en esos 30 años? Sí. ¿Cuál? A ver, primero, creo que el 2008, al momento de crear la pensión básica solidaria, es una pensión que no existía, ¿cierto? Eso fue una política, o sea, mira, en general yo reconozco varios de las medidas que tomó el gobierno de Michelle Bachelet, el 1 ¿Ya? y el 2. Ya. Hay planes y medidas, programas que siguen hasta el día de hoy. Perfecto, solo los de Michelle Bachelet. No, bueno, ¿de qué más? o sea, mira, inclusive creo que en el caso, o sea, es que habría que ir metiéndose en cada uno de Los las... Pero tratados de libre hasta, comercio, por ejemplo, que bueno, se ahí, firmaron durante claro, los 30 años, claro. más que con Piñera, digamos, 2 y 1. Mira, yo en esto creo que lo importante, a propósito de los tratados de libre comercio, que yo entiendo cuál era el objetivo, ¿cierto? El objetivo era posicionar al país, proyectarse, crecer económicamente y tener más apertura económica para eso. Lo que sí me parece, y esa es la parte que nosotros tenemos una crítica, es que se descuidó que también era importante que el Estado pensara cómo desarrollar económicamente el país. Que cuando uno dice, quiero explotar cobre, ¿cierto? O ahora que estamos hablando, ¿cierto? Del Del litio. royalty minero o del litio, también hay que ponerle valor agregado. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso también sea parte de este plan, parte de este Perfecto. diseño? O sea, Y faltó no, la mitad. exacto. Y eso Ya. es lo que por eso, entonces uno puede complementar, uno puede tener una mirada, ¿cierto?, que parta de relaciones económicas con otros países y con empresas transnacionales, pero también hay que proteger lo propio, ¿cierto? Perfecto. Entonces, más que los 30 años fue lo peor, porque eso es lo que se planteó. Se planteó. Y todo, no debería haber sido, hay que mejorar los 30 años más que terminar con los 30 años. Y el neoliberalismo que dicen ustedes que hay en los 30 años. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo también creo que las frases que hice también son representativas de su propia historia, ¿cierto? Y en este caso, yo fui parte del movimiento estudiantil, o sea, creo que queda claro con lo que leíste al principio, ¿cierto? De la historia, pero em, nosotros quedamos con mucha frustración respecto a nuestras propias movilizaciones y las soluciones que se nos dieron. Yo parto también desde ahí. Entonces, cuando el 2006 nos movilizamos para poder avanzar en materia de educación, fue mucha la frustración cuando después las soluciones no tenían que ver con un cambio más estructural, sino que nos quedamos con leyes que estaban en la línea de lo que ya había. ¿Ya? Lo que vino a ser un cambio de paradigma fue más bien ya en el segundo año de Michelle Bachelet, en donde se enfrenta, ¿cierto?, la educación como, la educación secundaria como un problema más desde el Estado, ¿cierto? Lo que estaba pasando con las asociaciones que lucraban con la educación también, se enfrentó eso de una manera más decidida, ¿cierto? Pero quiero decir que nuestras frases tenían que ver con eso, con nuestra frustración de que incluso movilizándonos, incluso planteando estas temáticas, las soluciones que se nos dieron venían a ser parte de una línea, una continuidad. Ya, perfecto. Entonces no hubo un diálogo político real Ya. de incorporar. Ya, pero insisto, en vez de decir terminemos con los 30 años, ¿no era mejoremos lo que se hizo en los 30 años? Mira, yo diría hoy día, ¿cierto? A propósito de toda la reflexión que hemos dado, es que al país le falta una visión en donde un estado de bienestar, que eso es lo que, de hecho, ese es el programa de gobierno, un estado de Sí. bienestar, sea viable y posible. Y en ese camino, yo veo, hay que seguir, ¿cierto? Y yo veo disposición y veo compromiso, veo intención política por parte de quienes fueron también parte de los 30 años. de los Ya, 30 pero años, entonces, ¿cierto? la pregunta de nuevo, Pero, creo más que terminar con los 30 años, no es mejor
mejorar lo de los 30 años? Es que lo que pasa es que a ver, no lo planteo en esos términos. ¿Por qué? Primero porque hay quienes quieren mantener el Estado neoliberal, digámoslo así, como está, ¿cierto? Entonces, cuando planteamos la discusión, por ejemplo, respecto a la reforma de pensiones, te dicen, no, capitalización pero privada. Gael, Entonces, en eso es que, pongámoslo en lo sí, concreto, ¿qué ya, pero significa los entonces, por 30 eso, mi años, cierto? pregunta es, ¿siguen entonces con la frase no más de los 30 años? Es que no, No yo no entiendo, sería o tan sea, por reduccionista, eso, pero porque hay es, cosas que rescatar. por eso, ¿mejoremos los 30 años o no queremos nada de los 30 años? Lo que no queremos es de los 30 años, si tú me lo planteas así, queremos rescatar, obviamente, Entonces, cosas, mejorar. elementos. Claro, pero es que es cambiar la hoja de ruta, en el sentido de que hoy día es posible avanzar hacia un estado de bienestar que es distinto a un estado Terminar o con el modelo neoliberal. y un estado subsidiario. Ya, Eso sí entonces terminar queremos. con los 30 años. Lo neoliberal y lo subsidiario, ¿qué dicen ustedes? Y aprovechar de sacar lo bueno. Sí, hay que rescatar lo bueno siempre. Ya, pero quieren Yo terminar con lo que creo se que en hizo en los 30 eso años. fuimos muy duros y tajantes, pero también, a ver, en el diálogo, ahora conociéndonos más, ¿cierto? ¿Mm? Con ese mundo. eh, También, primero, ellos nos reconocen parte de las críticas, pero también, para el otro lado, nosotros también reconocemos la dureza, quizá, y lo tajante que fuimos con muchos, cuando no todos estaban en el mismo saco, Perfecto. pero habían algunos que sí, o sea, y Ya. que lo veo, por ejemplo, hoy día, ¿cierto? En el rostro de Jimena Rincón, ¿me entiendes? Como ella, y por lo mismo, se ha acercado más a la derecha, porque esa era su opinión política, legítima, pero no es parte de lo que nosotros somos. Ya. Y no es lo mismo, ¿cierto? Yasna Proboste, incluso, ¿cierto? Yasna Proboste, yo veo mucha similitud con nosotros, en donde hemos presentado proyectos de ley que, digámoslo, o sea, son prácticamente un proyecto país similar. Perfecto. O sea, ustedes hacen un mea culpa de que fueron. Metimos quizá a todo en un mismo saco cuando no correspondía, y creo que eso estuvo mal, Pero más pero allá de, había un debate pero político que más había allá que de dar. meter al mismo saco a gente, no han hecho un mea culpa en que a lo mejor sus planteamientos son muy radicales para Chile y que No, se ha yo creo. demostrado en que les ha ido mal en las dos últimas elecciones que se han hecho. Sí, a ver, mira. O sea, Chile no quiere lo que ustedes quieren. Lo que pasa es que, a ver, es que, ¿qué es lo que se supone que nosotros queremos? Creo que por eso creo que hay un problema em, de comunicación y de convencimiento de lo que nosotros hemos proyectado. ¿Qué quieren? Hay una, ¿Qué quieren que nosotros no queremos, entendieron los chilenos en las dos no lo quiero elecciones? decir así, no lo Ah, quiero decir así, porque creo que nosotros somos responsables de nuestras votaciones. ya. No, a ver, no, yo en esto no voy a hacer ser autocrítica porque no corresponde. O sea, eh, nosotros somos responsables de nuestras propias, de nuestros resultados electorales, de cómo nos percibe la ciudadanía. Esa es responsabilidad nuestra, no es de responsabilidad de la ciudadanía. Eh, pero, claro, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos avanzar a un estado de bienestar, en ¿Qué donde significa un estado de bienestar? ¿Un estado socialista? no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Asistencialista? No, es que de hecho el estado asistencialista más bien tiene relación con los estados subsidiarios. ¿Por qué? Por ejemplo, No, los de asistencialistas todas le dan formas, hasta el pan a cada persona. bueno, es que el estado Eso es subsidiario, subsidiario, no, subsidiario es otra cosa. sí, pero piensa, o sea, mira, por ejemplo, cuando nosotros planteamos para las personas que no logran tener fondos de pensiones, ya vámonos a un tema particular y concreto en materia de pensiones. Lo que hace el Estado, cierto, subsidiario es entregar en este caso, una pensión, ¿cierto? Porque el trabajador o trabajadora no logró juntar cotizaciones. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos que deberíamos avanzar? Es a seguridad social, que no solo sea cierto garantizar a esa persona que no logró ¿Mm? juntar las cotizaciones, sino que también al trabajador que sí juntó cotizaciones, que estuvo 20 años trabajando y que aún así tiene una pensión por debajo de los 200.000 pesos. Pero eso es lo que se Entonces, está buscando hoy día. por eso presentamos un proyecto de ley ¿Mm? que representa esa visión. ¿Ya? Algunos dicen
Le estás quitando al Le estás que... quitando al que trabajó y eso no es así. Pero si tú Y, hubieses y, y juntado uno, a él, pero tú cuando cumplas 60, supongamos que juntaste en pensiones 60 millones. ¿Te gustaría que te dieran solo 40 para darle 20 a otros? es que no se trata de eso. Si se trata de eso. No, Sí, no, puede no, no. dar un poco de lo que tengo yo, que gané más, llevarlo a un fondo común, estatal, y que le da al que tiene menos. Lo que pasa es que no Es funciona solidario. así. Claro, pero es que las pensiones no funcionan de esa manera, no es una caja de ahorro. Incluso para quien ahorra en capitalización individual, en el sistema que tenemos, la gente te dice, oye, es que mi fondo disminuyó de la noche a la mañana. Es que no funciona así, po. No Pero funciona de esa ya, pero manera, ya, porque en el fondo te dicen, no, es que ¿por qué si yo había juntado tanta plata y el día de mañana ahora tengo menos? Entonces me están quitando la plata y por eso yo prefiero retirar toda mi plata para poder dejármela. No, esto no es un fondo de ahorro. Uno lo que hace con los fondos de pensiones es invertirlo efectivamente una parte, otra se garantiza para poder pagarte jubilaciones y las inversiones efectivamente a algunas les va bien y otras les va mal. ya, o sea, y tú no estás de acuerdo con eso. O Yo sea, sí estoy de acuerdo, pero creo que la garantía tiene que ser mayor y para eso tiene que haber seguridad social, para perfecto. eso ¿Y debe por qué haber un fondo común. en el gobierno, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, tú votaste a favor de los retiros y ahora cuando se presentó el proyecto de quinto retiro, tú votaste en contra? Porque, bueno, en su momento, a ver, los primeros retiros creo que, ¿para qué hablar de eso? Porque estábamos todos de acuerdo que frente a un No, no estaban momento, todos de acuerdo. no, había una mayoría Bueno, pero no bastante, estaban todos de o acuerdo. sea, es que Y hay gente que no lo sacó tampoco. sí, yo no lo saqué y creo que eso Ya, era lo que ¿viste? correspondía. Ya. En el caso de quienes no necesitábamos sacar ¿Mm? ¿Mm? la plata para poder financiar necesidades, pero estábamos en un momento en que había gente que no podía trabajar, que no Ya. tenía plata, no tenía recursos. El monto que estaba ofreciendo en ese momento el gobierno eran 60.000 pesos. No, ahí estaba el No, no, IFE. no, no, no. En el momento en que nosotros votamos el primer retiro, Sí, pero después era un vinieron IFE de dos más. 60.000 pesos. Era Ya, un IFE de 60.000 pesos cuando habían cuarentena. Entonces, ya. frente a esa emergencia, yo creo que nosotros hicimos lo que había que Pero hacer. ¿por qué tres retiros? Y ahora dices que no y la gente también lo está pasando mal. Pero no estamos en cuarentena. No importa, pero la gente lo está pasando mal. Sí, pero no estamos en cuarentena. No Ya, es lo mismo. Es que pero no es ¿cómo lo si mismo. En es ese lo mismo? momento, O no no, llegas a fin de mes, es un tema de plata, no no. de si estás encerrado o no. Sí, claro que era de Pero, si están encerrados, porque en el fondo quienes estaban encerrados no podían salir a o sea, trabajar. tú no estás de No acuerdo con podían, los retiros, solo lo hiciste por un tema coyuntural de la sí, pandemia. sí. Nunca estuviste de acuerdo con los retiros, No, digamos. yo no estoy de acuerdo con la idea de los retiros porque, a ver, yo Ninguno, creo solo porque fue por un tema coyuntural. fue por un tema coyuntural, porque Perfecto. yo creo en la idea de tener un sistema de pensiones. Y Per- eso, de hecho, lo que me ha parecido bien es que hasta ahora en el Congreso he visto una disposición mayoritaria de los parlamentarios de que tengamos un sistema de pensiones. Porque en el fondo eso es lo que estamos O sea, votando, hay que ¿cierto? cuidar la plata ahora de Es las que pensiones. Es que sí, porque si no, no va a haber jubilación futura. Ya. Y yo entiendo que hay urgencia, pero esa urgencia y esos derechos, porque cuando me dicen necesito sacar la plata para una operación, o sea, tenemos que hacernos cargo de la operación de la Exacto. persona, Y no pero sacar no, plata. exacto, no podemos, ¿cierto?, sacarle a un derecho para Claro. pagar otro. Vestir un Un santo santo para vestir para, a otro. exacto. Ya. Bueno, siguiendo porque nos fuimos para el lado. Tú sí, siguiendo con lo que pasó con el estallido. Tú, si en octubre del 19 dijiste que Chile despertó, ¿cómo llamaría este momento actual en que la gran mayoría de Chile ha rechazado las urnas, y no con la violencia, a este gobierno 2 veces en menos de un año? ¿Cómo se llamaría ahora? A ver, primero creo que lo que se ha rechazado es lo que nosotros hemos propuesto como proyectos de constitución, ¿cierto? Pues la gente no hace ese distingo. Ojalá lo hiciera. Bueno, sí, Ya, es verdad, es verdad. Hay sí, varias la personas gente que no hacen vota, no tiene ese idea de eso. distingo, es cierto, pero hay otros que sí, y creo Por eso, que... ¿cómo le llamaría a Y esta? la primera votación, o sea, la del 4 de septiembre, yo creo que lo mayoritario que se rechazó fue el proyecto de constitución que se presentó. Ya, ¿Por qué lo digo? Porque las ideas estaban, o sea, la perfecto. gente te Pero decía, se no quiero volvió a que me quitan... reforzar 8 meses después, con O esta sea, votación. claro, lo que ¿Cómo se se llama reforzó... entonces este periodo? Así como Chile despertó con la Revolución de Octubre del 19,
¿Cómo se llama ahora este periodo? ¿En qué han rechazado al presidente en 2 ocasiones en las urnas? Es que, bueno, yo no lo veo así, yo creo que es más complejo. Es más complejo que, a ver, y no, Bueno, no quiero pero sonar, entonces, sino no, que entonces, ¿cómo llamas? Pero igual, ¿cómo entonces tú llamas a este periodo de cambio en que si hubo un tema fuerte con la Revolución de Octubre del 19, ¿cómo lo llamas ahora en que en menos de un año se ha rechazado, le ha ido muy mal al gobierno, si lo quieres llamar así, con un 28%, ujú. y ustedes ganaron con un 55%? ¿Cómo se llama este periodo en que en menos de un año la gente ha votado en contra de los partidos que están en el gobierno? Mira, yo creo que es asimilar también cuál fue nuestra verdadera victoria, ¿cierto? Como, ¿quiénes votaron por el presidente Gabriel Boric? ¿Mm? Hay un porcentaje que votó, claro, que son los que siguen votando por nosotros, Muy que duro, porque sí, bajó más de la mitad. O sí, sea, sí, o sea, más de la mitad pero ese porcentaje, de hecho, son los mismos que votaron por nosotros en el en la Congreso primera vuelta. y en el Congreso, en la primera Sí, vuelta. Entonces ese ya, porcentaje se mantiene, ya. ¿cierto? Pero hay otro que está buscando y está abierto a ver cuáles son los proyectos que los identifican. Y en este momento, nosotros al menos tenemos harto desafío para convencerlos, porque no lo estamos Ya, haciendo. pero Gael, la pregunta. Tú llamaste Chile Despertó. ¿Cómo llamas ahora a este periodo? Chile está molesto, digámoslo así, ¿cierto? Chile está molesto, tiene hastío, y ese hastío que se manifestó en ese estallido se sigue manifestando ahora, y está molesto porque no le solucionan sus problemas. Y yo creo que a eso deberíamos estar enfocados nosotros, a Perfecto. solucionar problemas. Ay, no era tan difícil. Sí, Ya, llegué. no era tan difícil. A ver, ¿cómo en 1932 la derecha obtenía el mejor resultado de la historia con la subida de Alessandri Palma? Y a mí lo que me impacta, Yael, es cómo ustedes han sido tan eficientes y en tan poco tiempo para que la derecha llegue a un 58%. Eso no lo entiendo. En menos de un año, ustedes han logrado el mayor triunfo de la derecha en la historia de Chile. A ver, mira, yo creo, como lo analizamos también respecto a la votación de republicanos, porque yo veo que ahí hay un voto, ¿cierto? Duro también, ellos tienen una votación dura que refleja también la búsqueda de un proyecto de esa característica y otra que es de molestia, de hastío, ¿cierto? Y voy a insistir en esto, creo que hay personas que están buscando respuestas concretas, rápidas, efectivas, ¿cierto? Y que van a buscar, ya sean republicanos, en Pamela Giles o en Parisi, ¿cierto? O en nosotros, eso va a variar, El que le prometa más. en que, y en el fondo, la medida que no se hagan cargo de sus problemas, va a seguir la búsqueda, ¿cierto? Entonces, esa es finalmente la dificultad que hemos tenido nosotros y por eso digo, cuando decimos en seguridad tenemos compromiso, pero no se muestra. ¿Qué pasa? O sea, en la municipal, Gael, debiera bajar ese porcentaje, que el próximo año, para los que no saben, se eligen Bueno, es que hay que alcaldes ver, y concejales. claro, lo que pasa es que ahí yo creo que hay que ver cómo solucionan problemas también por quienes votaron, ¿cierto? En este caso republicanos, van a tener ellos tienen el sector mayoritario lo tienen ellos. Claro, En pero por el eso, Consejo ¿debiera Constitucional. mejorar la votación del oficialismo? Eventualmente, ahora las municipales son distintas, pero en el sentido de que los alcaldes tienen características personales, Sí, que claro, es uno vota necesaria más una por la votación más persona. personal, Ya, pero por ejemplo, en los concejales creo que se va a poder visibilizar, ¿cierto? Y ojalá que una mejoremos. mejora. Ojalá, yo creo que o sea, nosotros estamos enfocados a eso, Ya, ¿cierto? A mostrar efectividad. ya. Bueno, este programa, ustedes saben, tiene 3 bloques. No he terminado las preguntas del primer bloque y tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Estoy frustradísima porque estaría conversando 5 horas. Espero que no lo estemos aburriendo. Bueno, estamos en la otra cara con la diputada Gael Yoimas de Convergencia Social del Frente Amplio. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Hola, estamos de vuelta aquí en el tercer bloque de La Otra Cara conversando con la diputada
Gael Joymans, diputada y presidenta, lo quiero volver a repetir, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Convergencia Social del Frente Amplio. Antes de seguir, les cuento que Alimentos Cisterna, 70 años de nutrición animal, presente en todo Chile. Alimentos Cisterna, ser siempre el mejor. Gael, íbamos a hablar en el segundo bloque de la convención. Y del tercer bloque no lo puedo dejar porque podemos hablar de la convención en otra entrevista, ya porque ahí vamos a tener más tiempo, pero tengo que hablar del tercer bloque, que es lo que sucedió esta semana en la Comisión de Defensa de la Cámara. A ver, para la gente que no sabe, la diputada Carmen Hertz pidió que convidaran a la Comisión de Defensa al embajador de Israel para hablar de un proyecto espacial de ese país. Cuando llegó el embajador de Israel, estaban varios diputados del Frente Amplio, entre ellos Gael, vestidos con la típica bufanda, que ya voy a decir el nombre, la cufilla, que es la típica de los activistas palestinos, y además estaba la bandera de Palestina en la mesa. Y una de las diputadas le pidió al embajador que pidiera disculpas al diputado Brito por un altercado de intercambio de opiniones fuerte que habían tenido hace varios meses en Twitter. Bueno, ese fue el hecho. Sí. Ya. Ahora, Gael, tú eres la primera presidenta de la Comisión de Hacienda. Yo te lo voy a hacer de mujer a mujer. Tú te has destacado, en mi punto de vista, por ser una diputada seria, que genera confianza, templada, como no ocurre en otros diputados de todos los sectores. Por eso extrañó no solo a mí, sino que a varios, que tú estuvieras en esa protesta o en ese performance, más cuando fue Carmen Hertz del Partido Comunista la que pidió convidar al embajador. Sé que los van a pasar al Tribunal de Ética, que ustedes van a pedir disculpas, eso salió por lo menos en algunos medios. De defensa, la Comisión de Defensa va a pedir disculpas y todo. Y mi pregunta es, ¿por qué te prestaste para eso? A ver, primero, a ver, yo lo hice primero porque, y de hecho se lo planteé al embajador directamente, pero con un tono calmado, como creo que lo soy. ¿Ya? A mí me parece que un embajador de donde sea, independiente incluso en este caso que estamos hablando de un conflicto en particular, no desconozco eso, pero creo que lo primero es el respeto, ¿cierto? Y tratar a un diputado porque él lo trató de miserable. Ya, pero tú tienes que explicar por qué lo trató de miserable. Claro, en este caso... Todas las consecuencias tienen causa. Claro, lo que hizo el diputado Jorge Brito fue por Twitter, fue plantear que en el fondo, claro, o sea, él lo que quería era que, en el fondo, igualó dos situaciones, ¿cierto? Ya, ¿qué dijo? Que el holocausto, había que bajarle el perfil al holocausto. No dijo eso. Bueno, no sé, esto es lo que sale en... No, ¿qué dijo entonces? No, homologó dos situaciones, el holocausto y también el apartheid, ¿cierto? Ya. De Israel contra Palestina. Ya, o sea, que era como el holocausto. En los fondos, claro. Ya. Y ¿Tú crees que es homologable? A ver, a mi juicio, en el momento en que se matan 20 niños en el año llevamos que han muerto, ¿cierto? Es similar al holocausto judío, en que murieron 6 millones de judíos. No, yo no creo, pero no, a ver, creo que entrar a este tipo, ¿cierto?, de discusión, yo creo que lo importante es que nuestro país, primero, ya, en la situación en particular, lo que nosotros hicimos fue pedir respeto. Ya, y era el lugar, uno puede conversar de forma, ¿cierto? Y si el señor Brito, el diputado Brito, se siente que fue irrespetado, digamos. ¿No debió el señor Brito pedir una audiencia en la embajada, mandarle una carta, alegar
a través de la Cancillería? Era el El Congreso, alegato a través donde de la estaba Cancillería, invitado sí, el embajador. lo que pasa ¿Era es el que lugar? sí se hizo desde yo lo que, bueno, conversé con el diputado Brito, fue quien también me transmitió, ¿cierto? Lo que le estaba pasando, porque Ya, pero él después de hizo que eso. él, Es que tenemos poco sí, tiempo, sí, 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 tú sabes que nos están mirando feo. sí. Ya, Respecto a Cancillería, sí, él se lo comunicó hizo. sí, eso se Ya, hizo. Y hasta ahora no hay ningún gesto por parte del embajador, eso es lo que te ya, quería decir. perfecto. Entonces, Pero en ese momento, claro, nosotros es el espacio político que tenemos, ¿me entiendes? Es el o sea, no Congreso. había ni una manera de acercarse al embajador, Gael, O sea, yo creo que si antes. alguien, pero él sabía lo que tiene que hacer, uno sabe lo que tiene que hacer. Si uno le trata a un diputado Ya. del país que está como embajador Y tú de miserable, ya. lo que tiene que Y tú hacer es tienes que, pedir ya, si disculpas. tú sientes Así es que él lo hizo simple. mal, Lo hizo mal, lo hizo mal. tú tienes que como diputada entender que tienes que mantener un estándar en tu rol del Congreso, porque aquí se produce un problema, más allá de si tú tienes problemas con el embajador, Ujú. y tú quieres apoyar a tu compañero, es que a Chile nos dejan mal. ¿Tú Pero pensaste ¿qué en eso? debería, a ver, yo creo que también hay que preguntarse, ¿qué debería hacer Chile cuando un embajador hubiera tratado de miserable otro Perfecto. embajador? ¿Ya? Pongamos otro caso, ¿Sí? no este, ¿Sí? ¿cierto? Ya. Otro embajador, por ejemplo, ya, si O sea, vuelve la a, Cancillería que no hizo de nada. Bolivia, un embajador de O sea, la Bolivia hubiera Cancillería tratado de no cumplió su miserable. rol. Yo creo que como Congreso tampoco cumplimos nuestro rol, porque estamos hablando de un diputado de nuestro Congreso. Sí, pero Entonces, ¿cómo antes el Congreso no manda una nota de reclamo, no manda nada? Nos quedamos impávidos. Lo pidiéndolo que, ustedes. o sea, creo que Lo sí, pidieron. creo que sí. ¿A quién se lo pidieron? O sea, mira, primero se presentaron, al menos por parte del diputado, trató de hacer las gestiones correspondientes para que desde las relaciones bilaterales, ahora en este tema súper complejo, el diputado Brito es palestino ¿Mm? y por lo tanto no solo, ¿cierto? Se Sí, siente sí, interpelado, o pero sea, es parte del Gael, pero conflicto a la del que pregunta, estamos por hablando. favor. ¿A quién le pidieron? ¿A quién le pidieron en el Congreso? No, Que, estoy diciendo, el Congreso debería tomar este tipo de acciones. No ya, deberíamos, y por ¿cierto?, qué no lo tomó? llegar ¿Y ustedes lo a esta pidieron que lo acción. tomara? Lo que sí hizo el diputado Brito en la Comisión de Defensa, él no, primero, no dio el acuerdo. Esto no fue un acuerdo con él para que se invitara al embajador. Fue A una ver, decisión mayoritaria. pero de nuevo, Gael, Él ¿qué solicitó hizo la el gestión. diputado Brito? Porque me imagino que tú como participaste le tienes que haber preguntado, ¿qué hizo el diputado Brito antes de esto para que el embajador se juntara con él Él lo planteó en la Comisión de Defensa. Eso sí lo hizo. antes? Sí. Él ¿Qué planteó? planteó lo que le sucedió. Ya. Y Y planteó, pidió, y lo que hizo la Comisión de Defensa fue invitar al embajador. Entonces, pero ¿qué pidió antes a pesar de que él estuviera en contra. Gael, Entonces, ¿qué pidió antes en la comisión? o sea, lo que dijo primero, él no dio el acuerdo para que se invitara. ¿Tú Así de encuentras que simple. hizo todo lo posible por enmendar el error, según él, del embajador? Es que, ¿quién tiene que hacer todo lo posible? Es que, Jorge Brito perdón, o el y embajador? el embajador también se puede sentir que lo ofendieron con lo que, porque el Brito Pero si partió con uno el es tema. embajador, no. Si uno es embajador de un país, imagínate que acá en Chile, un embajador de Bolivia tratara de miserable a un diputado de la UDI, ¿tú crees que esto pasaría a piola? O sea, ¿estaríamos en la misma situación? Yo creo que no. El O escándalo sea, hubiera sido infinito. tú crees que Entonces, está bien lo que hicieron. yo creo ¿Tú que estás de había acuerdo que con lo que hacerlo. hiciste? Sí, yo estoy de acuerdo con No lo es que una hice. falta de porque a él lo invitaron. A él lo Y lo invitaron. invitó la Carmen Hertz. Lo invitó a la Comisión de Defensa. Se No, la decidió de Carmen manera Hertz lo invitó. mayoritaria. No, se decidió en la comisión Claro, mayoritariamente pero fue sin el voto iniciativa de Carmen Hertz. Bueno, está Y bien. tanto que Carmen Hertz dijo en un medio que ella había hablado con usted antes y que les había pedido que se portaran bien. No. Bueno, entonces Yo no hablé Carmen con Hertz ella. miente. Yo no hablé con ella. De hecho, nuestro problema fue que no hablamos de este tema con ella previamente. Ese fue el problema. Ella dice otra cosa. Bueno, no sé que habrá hablado Bueno, directamente con el diputado Brito, ya, o sea, pero conmigo al menos no. ¿Tú encuentras que actuaste bien y que Yo está al a la menos altura por ser la presidenta de la Comisión de sobre mis Hacienda? actos, yo lo que hice fue, y esto también lo quiero decir, ¿Mm? yo lo que hice fue sentarme con, cierto, la cufilla, le planteé de manera muy respetuosa, de hecho estoy pidiendo la transcripción de lo que dije Ya. en la comisión, cómo me dirigí, fue muy respetuoso. De hecho, me dejaron hablar porque el presidente de la comisión estaba regulando
que no se pasaran a llevar, que no hubieran faltas de respeto, qué sé yo, Ya, y el presidente me dejó hablar por lo mismo, por mi ya. tono respetuoso, para plantear el tema, Francisco Undurraga. Francisco Undurraga, y yo lo que planteé es simplemente que nuestra acción era pedirle respeto Ya, por las autoridades perfecto. chilenas. Así de simple. Ya, o sea, tú Yo estás de creo que yo acuerdo no con lo que actué, hiciste. yo ¿Tú no eres activista actué, palestina? yo soy parte del el Comité de Amistad de Chile-Palestina. Y en Ya, esto creo porque, a ver, primero, me parece que en este caso, el Estado de Chile debería tener un rol como Estado, ¿cierto? Tercero, frente a crímenes de guerra que ya. están ocurriendo en No, claro, porque Palestina, te debería cuento que tener una acción tú más has directa. participado en varias acciones con el embajador de Palestina en 2008, en 2022 fuiste a la cisterna a plantar un árbol por el tema también de Palestina. O Ujú. sea, claro, apoyas la causa palestina. Eso, ¿tú no crees que te inhabilita para haber participado en una situación así en el sentido de que tú eh, No tengo, tienes claramente falta de sí, objetividad, digamos, en este tema? es que, bueno, no sé si, a ver, no creo que me inhabilite como en imparcialidad, porque en el fondo no estoy generando como, no tendría que actuar de manera imparcial en una acción como esa, no sé, ¿Tú pienso a encuentras? priori, sí. Ya. O sea, es que es como Porque si le te dijéramos fijas que el que de diputado repente hay Brito no juez, debería estar en la pero no Comisión de porque, Defensa pero en es que esa instancia. él fue el principal y creo que él no hizo todo lo que debería haber hecho, por lo que tú me cuentas, antes para contactarse con el embajador. Cachas que, a ver, si fuera un embajador, y también lo pongo en nuestro caso, si fuera un embajador chileno que trata de miserable a un parlamentario de otro país, del país en el que está, o sea, Chile debería haber hecho todas las gestiones posibles o incluso haberlo sacado para Por poder, eso, o sea, entonces tú ahí falló la Cancillería, entonces. es que no, yo lo que estoy hablando es que, a ver, a mí me parece que la Es un persona tema que de, falló pero tiene que eso es un tema de actuar. Cancillería. Bueno, yo No esperaría, deberían haber ido a hablar con el canciller, ustedes. nosotros, Sí, pues, para que hicieran no, algo con el embajador. es que no, yo creo que No era él la Cámara de tiene que Diputados, no actuar, era él tiene que actuar. pero no era una Es comisión como donde se si, hace. a ver, primero, hay Es como que yo me durante, vaya a casar a donde se arreglan los autos. No, mira, tengo que a ir ver, al lo que lugar indicado. yo entiendo que además como se comunicó, como todo lo que se generó, puede haber sido presentado de manera como fuerte, Pero yo ¿cierto? vi el video y es Agresiva. fuerte. O sea, lo que hicimos, y lo que hice yo al menos, y yo esto hablo por mí, porque igual en las acciones colectivas se generan distintas actitudes. Sí, Yo puedo claro. hablar por mí, ¿cierto? Y respondo por mis actos. Yo lo que hice fue sentarme con una cufilla y me manifesté de manera respetuosa con el embajador, y yo creo que Perfecto. eso Pero es insisto, tú no me correcto. quieres contestar. No, No pero debiera haber sido la es que Cancillería. lo que creo que también está pasando respecto a ese hecho, ¿por qué esta reacción? Está bien, está bien. No, no, Pero ¿por qué no no, fueron a la Cancillería antes? a ver, no sé, bueno, uno podría hacer más gestiones, está Ya, bien, ya, faltaron ok, gestiones, pues. pero, 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 Uno tiene que ver las etapas pero, en las que, ¿por qué a eso? Si tú puedes ir a Cancillería y por la vía formal hablan con el canciller, que es de su mismo sector, digamos, o sea, lo eligió el presidente, claro, claro. y ustedes ahí hacen ¿por qué esperar a que conviden al embajador a una comisión? Yo no estoy defendiendo a él, estoy defendiendo No, sí te el lugar. entiendo. Creo que el lugar no fue el correcto, si tú me lo quieres, te lo digo. Bueno, sí, uno puede plantear, cierto, que la forma y qué sé yo, pero a mí me parece, y voy al fondo. Al fondo, creo, primero, Ya, pero la forma estuvo mal. no, yo vuelvo a insistir, creo que hay una exageración respecto a la forma, porque en ningún momento se trató de manera matonesca, como dijeron algunos Ya, parlamentarios, al embajador, eso no fue así. ya. Y por último, la última pregunta, antes que me maten. Supongamos que tú como presidenta de la Cámara, de la Comisión de Hacienda, tú convías a la embajadora de Palestina en Chile, Vera Babón, algo así, ¿Ya? Babón, y la convías tú para hablar de la reciente inauguración del Museo de Palestina, que lo vi, que es maravilloso, y cómo ello ha infundido un gran patriotismo en la población. ¿Qué pasaría si 5 de los integrantes de esa comisión, como von Millenbrock, Sepúlveda, Mellao y Ramírez, llegan vestidos de equipá y talit?
Y además lleva una ofrenda con el plato típico de los israelíes y le dicen a la embajadora que por favor lo pruebe como un gesto de amistad cívico-israelita con Palestina por el tema del Holocausto. ¿Cómo encontrarías tú el actuar de esos diputados? Es que no es lo mismo, ¿Por qué no es lo mismo? porque acá nosotros lo hicimos y vuelvo a insistir en el punto, porque el embajador está en deuda. El Ya. embajador le faltó el respeto. Acá la embajadora, Pero ya hablamos de que debería este haberse caso- primero ido por Cancillería. ya, pero no, pero vayamos al fondo. Ya, Nosotros lo hicimos por un motivo concreto, por la acción del embajador. En este caso, la embajadora no le ha faltado respeto a nadie. A nadie. O sea, si eso pasara, ok, lo veremos, lo resolveremos. y si Pero- le hubiera pero- faltado el respeto, La embajadora, a mí. claro, o a alguno de los No, yo creo, diputados, sí. a A ver, Ramírez. es que yo creo, y en esto voy a ser súper como tajante. Si un embajador del país que sea trata de miserable a un parlamentario nuestro, yo creo que nuestro Estado tiene que reaccionar. Perfecto. Porque ese no es el trato Ya, que pero para pueden que la darse gente a nuestras escuche autoridades. que no Entonces, estoy en este diciendo caso, que esté bien que diga miserable, me parece una palabra muy fea, sí, pero sí. que fue porque el No, diputado sí, Brito está bien. trató que el Holocausto era similar a el tema palestino. Bueno, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Gael, te quiero dejar comprometida para que otra vez venga, para que hablemos de la nueva Perfecto, convención, feliz. porque claramente trabajé como 8 horas y usé preguntas para media. ¿Ya? Un gusto tenerte acá, Un gusto también. que estés bien y bueno, que te vaya bien con los proyectos de ley y espero que hayan antenas inhibidoras de celulares lo antes posible en las cárceles, porque yo creo que ahí está el meollo del tema del combate al narcotráfico. Me parece. Ya, muchas gracias, que estén bien. Súper, gracias. Que estén bien ustedes y celebremos las glorias navales hoy día. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.